¿Te has preguntado quién fue el genio que no solo revolucionó la tecnología, sino que también cambió la forma en que vivimos y vemos el mundo? La respuesta es Steve Jobs. Steve Jobs no fue el inventor más grande en el mundo de la tecnología, pero su visión y determinación lograron que esa tecnología llegara a nuestras manos y transformara por completo nuestras vidas. Sus contribuciones son la razón por la que tenemos en nuestros bolsillos dispositivos que nos conectan con el mundo entero, que nos permiten crear, aprender y comunicarnos de maneras que antes eran inimaginables. Si eres un apasionado de la tecnología, un emprendedor en busca de inspiración o simplemente alguien que valora la creatividad y la innovación, este video es para ti. No te pierdas la oportunidad de conocer la historia detrás del hombre que cambió el mundo. ¿Listo para sumergirte en la historia de Steve Jobs y su legado? Suscríbete y comparte este video para que más personas descubran la increíble influencia de este visionario en nuestras vidas. Juntos, honraremos su memoria y seguiremos inspirándonos en su legado. No te lo pierdas. Steve Paul Jobs nació en San Francisco, California el 24 de febrero de 1955, fruto de la relación entre Abdul Fattah Jandali, un inmigrante sirio-musulmán, y Joan Carol Schiebel, una estadounidense de ascendencia suiza y alemana, los jóvenes estudiantes universitarios que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs, de origen armenio. Su padre era maquinista en la compañía estatal de transporte ferroviario y su madre ama de casa. En 1961 la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí acudió a la escuela y secundaria. A Jobs le interesaba bastante la electrónica, razón por la que llegó a unirse al club llamado Hewlett Packard Explorer Club. Steve sería luego contratado como un empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Wozniak. En 1972 entró a la Universidad de Reed College de Portland, Oregón. Asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla debido al alto costo de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo a base de trabajos con ingresos ínfimos. Tras 2 años fuera de casa, en otoño de 1974, regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India, y consigue un trabajo como técnico en la empresa fabricante de juegos de video Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout de la mano de Steve Wozniak. Luego de su regreso de la India decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a Bushnell un porcentaje de Apple de $50,000, el cual no aceptó. Debido a la exigencia del contrato con HP, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Vendió muchas cosas que necesitaba, así como su furgoneta. Llegó a un punto que se sentía estancado porque nadie veía factible el negocio de las computadoras personales. IBM encontró absurda esta idea. Jobs duró un tiempo haciendo hasta 50 llamadas al día tratando de conseguir un socio que pudiese invertir en su idea. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company tras la consecución del primer computador personal. Se dedicó a su producción entre otros aficionados de la informática, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de ese entonces el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs con 27 años era el millonario más joven en 1982. A principios de 1983 vio la luz Lisa, el primer computador personal con interfaz gráficas del usuario, diseñado especialmente para la gente con poca experiencia informática, pero su precio era más caro que el de la mayoría de los ordenadores personales de la competencia. Esto no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi-Cola, para tomar las riendas de Apple. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1964, Jobs presentó el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con mouse. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984 las diferencias entre Sculley y Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables, hasta el punto de deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto de Macintosh.
En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1.200 empleados, Sculley relevó a Hobbs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Más tarde John Sculley dijo, nadie lo corrió pero estaba fuera del proyecto de Macintosh, que era su dueño y nunca me perdono por esto. Después fundó Next y luego fue demandado por la Junta por contratar ingenieros de Apple, pero en realidad nunca fue despedido. Tras dejar Apple a los 30 años de edad decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc. con una inversión de $7 millones. Las ventas de las computadoras Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativa. A pesar de la escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web que revolucionaría la red del Internet. Destinó otros 5 millones como inversión a Pixar, una subsidiaria de Lucasfilms y especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora. Toy Story fue el mayor éxito en taquilla en 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. En noviembre del 2001 Pixar estrena Monsters Inc. recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera del momento. Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo en el 2003, Cars en 2006, Wall-E en 2008 y Up en 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de las críticas y el público. El 24 de enero del 2006 anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por valor de $7.400 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Hobbs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía de Walt Disney con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Apple anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Computer por $400 millones, con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh. Esto hizo que Hobbs tomara nuevamente las riendas de la compañía. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que decidió recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía del entonces director ejecutivo Bill Amelio, logrando que se le nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas tomadas por Hobbs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por lo cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones. La noticia de esta medida no fue bien recibida, sin embargo permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los productores de audio iPod y las computadoras iMac, que resultaron ser un gran éxito. En el 2006 Hobbs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. En diciembre del 2009 Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por incrementar en 150 millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. El 24 de agosto del 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple. Fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte fue el presidente de la junta directiva de Apple. Horas después del anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple, según la revista de finanzas Forbes. La renuncia afectaría negativamente a Apple y otras empresas, incluyendo a Walt Disney Company. Steve falleció en su casa de California, a las 3 de la tarde del 5 de octubre del 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en el 2004. Porque en el 2009 había recibido un trasplante de hígado. Y murió estando con su esposa, hijos y hermanas a su lado. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración: "Estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto hoy". La brillantes, pasión y energía de Steve fueron la fuente de incontables innovaciones que enriquecen y mejoran nuestras vidas. El mundo es mucho mejor debido a Steve. Las palabras de Bill Gates fueron: "Estoy realmente entristecido por su muerte. Steve y yo nos conocimos hace casi 30 años, hemos sido colegas, competidores y amigos a lo largo de más de la mitad de nuestras vidas".
En el mundo rara vez se ve a alguien que tenga un impacto tan profundo como el que Steve ha tenido y cuyos afectos se dejarán sentir durante muchas generaciones que están por venir. Voy a extrañarte muchísimo a Steve. Mark Zuckerberg. Steve, gracias por ser un mentor y un amigo, gracias por enseñarnos lo que se genera puede cambiar el mundo, te echaré de menos. Y así concluye la extraordinaria historia de Steve Jobs, un hombre cuya visión y pasión transformaron la forma en que vivimos y trabajamos. Su legado perdurará por generaciones, recordándonos que no hay límites cuando se trata de perseguir tus sueños y cambiar el mundo. Si te ha inspirado la vida y obra de Steve Jobs, te invito a que le des like a este video y a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, continuaremos explorando las vidas y logros de individuos excepcionales que han dejado una huella imborrable en la historia. Gracias por ser parte de este viaje.